Enero fue un mes interesante para invertir. No porque todo estuviera subiendo, sino justamente porque hubo miedo. Hubo pánico en varias industrias. Entonces en este video te voy a enseñar 3 acciones que yo he estado comprando y no porque sean nombres de moda, sino porque son acciones con las cuales el mercado, en mi opinión, ha estado reaccionando de más. Una es una empresa que trae una polémica bastante fuerte, otra trae más que nada un pánico regulatorio y la última más que nada trae inversiones gigantes que están asustando mucho a sus accionistas. Entonces voy a explicarles por qué creo que estas empresas tienen un gran potencial a largo plazo, a pesar de que las narrativas actuales alrededor de estas son principalmente negativas. Entonces, sin aburrirlos más, vamos directo a ello. Y la primera acción que tenemos por aquí es nada más y nada menos que el famoso Buito. Ya hemos cubierto a Duolingo un par de veces en el canal. Si vemos, trae una caída de más del 70% desde máximos. La caída más grande prácticamente de toda su historia o todo el tiempo que llevan cotizando en bolsa. Entonces, ¿qué está pasando con este Buito? Pues para empezar, se ha visto involucrada en mucha controversia, sobre todo en meses recientes. Y todo empezó cuando anunciaron que iban a convertirse en una empresa AI First. Es decir, una empresa enfocada principalmente en inteligencia artificial o en usar verdaderamente herramientas de inteligencia artificial para mejorar su negocio. ¿Y qué significa esta estrategia de AI First que está proponiendo Duolingo? Que prácticamente van a crear bastantes cursos utilizando inteligencia artificial en lugar de contratar a expertos lingüísticos o culturales, y muchos de, por ejemplo, los personajes en la aplicación ahora hablan con una voz 100% generada por IA, entonces suena un poquito robótica en vez de que los esté doblando, por ejemplo, una persona real, y esto generó muchísima controversia. La gente se molestó tanto que Duolingo perdió 300,000 seguidores en redes sociales, inclusive tuvo que llegar a borrar publicaciones en TikTok, en Instagram, entonces les llovió el hate bastante fuerte. Y esto llega en un momento bastante malo, porque no solo fue como el backlash o el boicot que les están haciendo varios usuarios, pero también tenemos que considerar y sumarles que ya existían narrativas bastante negativas sobre esta empresa. Por ejemplo, si vemos estos comentarios de Reddit, vemos que mucha gente dice que los chatbots pueden reemplazar a Duolingo muy fácilmente. Hay varios que comentan que usan a ChatGPT, por ejemplo, para aprender idiomas. Esta persona está aprendiendo alemán, esta persona está aprendiendo español, esta persona utiliza la función de voz de ChatGPT para rebotar como si fuera un amigo que hablara otro idioma y así ir aprendiendo. Entonces muchos ven este tipo de servicios como algo sustituto de Duolingo. Y si aparte le sumamos que también está el tema de Google, que el año pasado lanzó nuevas funciones con Google Translate, donde prácticamente tú puedes empezar a aprender idiomas como en esta manera como gamificada. O sea, claro, apuntándole directamente a la estrategia que tanto le ha funcionado a Duolingo de hacerlo como si fuera un videojuego. Y luego, si a este tipo de cosas le sumamos que, por ejemplo, ahora los AirPods ahora te traducen en tiempo real. Si alguna persona, por ejemplo, te está hablando en otro idioma, pues eso le suma el pánico de que aprender un idioma nuevo pues se vuelve irrelevante, y entonces el mercado, por ejemplo, de Duolingo se empieza a hacer más pequeño porque cada vez menos gente quiere aprenderlos. Entonces la narrativa así está. Hay mucha gente que está furiosa con Duolingo porque están enfocándose mucho en desarrollar cursos con inteligencia artificial en vez de contratar a gente experta. Y aparte, súmenle que la inteligencia artificial que planean usar de aliada también se está volviendo rival, porque mucha gente está utilizando chatbots para aprender idiomas, o mucha gente cree que aprender un idioma va a ser irrelevante. Pero la verdad es que, en mi opinión, mucha gente se está enfocando demasiado en que Duolingo es una app de idiomas. Y yo veo a Duolingo mucho más como un videojuego. Es algo que es verdaderamente adictivo si hablas con cualquier persona que haya usado esta aplicación. Es una aplicación que te da recompensas, que tiene muchísimos mecanismos de engagement que un chatbot en ChatGPT, por ejemplo, no te puede dar. En ChatGPT no tienes un videojuego como tal, solamente estás hablando con un bot y rebotando lo que estás diciendo. Mientras que con Duolingo, a fin de cuentas, pues tienes retos diarios, tienes como un mapita que puedes seguir, tienes vidas, tienes amigos dentro de
como toda esta comunidad. Y ese sistema gamificado es lo que verdaderamente hace que la experiencia de aprender, por ejemplo, en Duolingo, sea completamente diferente. Y aparte, si a esto le sumamos que Duolingo ya no solo se está enfocando en idiomas, sino que se está expandiendo en matemáticas, en música, en ajedrez, y seguramente en los próximos años vayamos a ver muchas más materias en esta aplicación. Y pues bueno, yo la verdad es que veo oportunidad en esta empresa por grafiquitos como este. Para empezar, esta es una empresa que ha crecido sus ventas desde el 2021 en un 364%, mientras que al mismo tiempo, a como vemos aquí en rojito, su acción solamente ha tenido un rendimiento de menos del 3% desde que hicieron su salida a bolsa o su IPO. Han cuatriplicado su tamaño, pero la acción no ha seguido a este ritmo. Vemos que sí lo hacía, por ejemplo, hasta el último trimestre del 2024, que crecían a ritmos del 260% y su acción crecía a ritmos del 250%, pero a día de hoy ha tenido una caída abismal, mientras que el crecimiento ahí sigue. Ahora, otra cosa que me gusta mucho de esta empresa es esta métrica, DAU entre MAU, que significa Daily Active Users entre Monthly Active Users. O sea, los usuarios activos diarios entre los usuarios activos mensuales que tiene la aplicación. Y vemos que cada vez más los usuarios mensuales usan la plataforma más a diario. Si por ejemplo en el 2020 de cada 100 personas que usaban Duolingo a manera mensual, solo como 22 se conectaban de manera diaria. Mientras que a día de hoy vemos cómo se ha vuelto como un hábito mucho más diario. Antes eran 22 personas y ahora son casi 40. Entonces han duplicado como esa atracción que tienen con la clientela mensual. O sea, la aplicación se está volviendo más adictiva y más parte de la rutina diaria de sus usuarios. Y esto es bastante bueno porque entre más tiempo pasen en esta, más opciones o más oportunidades de monetización tiene la misma. Y la conversión como tal de suscriptores también ha mejorado muchísimo. Antes, a como vemos, de cada 100 usuarios mensuales que tenía Duolingo, solamente como un 4% pagaba la modalidad Premium en 2020, que a fin de cuentas te desbloquea un poquito de más herramientas, mientras que a día de hoy ese porcentaje ha pasado de menos de un 5% a un 8.5%. Entonces Duolingo se está volviendo no solo más recurrente en la vida de sus usuarios, sino que también está mejorando la conversión de los que sí están pagando por utilizar la mejor versión de la aplicación. Entonces estamos viendo una empresa en crecimiento que está mejorando su eficiencia y aparte la vemos a precios, a mi parecer, bastante atractivos. Actualmente está cotizando los precios literalmente más bajos de su historia. Si comparamos el valor total de la empresa, el Enterprise Value, que incluye su deuda y todo, y lo dividimos entre el flujo de caja libre, que a fin de cuentas es la métrica más líquida, digamos, de una empresa, el dinero real que genera, vemos que actualmente estamos pagando prácticamente 16 veces sus flujos de caja. Mientras que, por ejemplo, en julio del 2023 estábamos pagando casi 90 veces. Entonces, a día de hoy está a un valor mucho más justo, porque recordemos que esta es una empresa que, a fin de cuentas, sus ventas, sus utilidades siguen creciendo a ritmos del 30-40% anual, mientras que solo estamos pagando menos de 16 veces sus flujos de efectivo. Si nos vamos a mi historial, por ejemplo, con Quant Theory, vemos que yo he estado comprando Duolingo en un rango de tiempo, no lo compré solo una vez. Por ejemplo, este enero compré el 15, el 27, el 28 en un rango de entre 155 y 144 dólares por acción. Y es una empresa que sí, como tal, trae mucha negatividad alrededor de ella, pero que yo la verdad le veo mucho potencial tanto de rebote como a seguir creciendo a largo plazo. Ahora, vámonos a pasar a la segunda acción que he estado comprando este mes de enero, que en realidad aquí estoy mintiendo un poquito porque es más como un combo de acciones. Estamos hablando de American Express, Visa y Mastercard. Las agrupé como una sola porque son prácticamente de la misma industria y se dedican a prácticamente lo mismo, que es el procesamiento de pagos. Vemos como en meses recientes, por ejemplo, American Express ha caído un 7%, lo mismo con Visa y Mastercard un poquito más. Llegó a caer hasta a niveles del 13% más o menos. Obviamente nada muy loco como el caso de Duolingo, pero Duolingo es una empresa relativamente nueva, mientras que pues estos titanes llevan siglos en el mercado. Entonces no podemos esperar caídas tan fuertes como con Duolingo. Y para explicar un poquito qué ha estado pasando con estas procesadoras, pues todo vuelve claramente al señor Trump. Todo empezó sobre todo con la noticia de que Donald Trump quería ponerle un límite del 10% a los intereses de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, que
Normalmente el promedio, por ejemplo, en este país de las tasas de interés anuales está como en un 24%. Entonces sería reducir la tasa de interés a más de la mitad. Esta noticia, claro, ocasionó un pánico, ocasionó miedo bastante grande, sobre todo en empresas financieras. No solo en bancos, sino también, claro, en estas procesadoras de pago. Pero a mi parecer, la verdad es que fue una sobrereacción del mercado, o sea, sobre todo con estas tres empresas, porque en caso de que esto sí llegara a pasar, que lo veo muy difícil, podría llegar a afectar en alguna medida a estas tres empresas y tal vez hasta en el volumen de transacciones que se hagan, pero para nada llegaría a afectarles a como sí podría afectar a los bancos, porque a fin de cuentas estos son los que cobran los intereses. Visa y Mastercard solo cobran una comisión por procesar el pago, entonces no les está afectando de raíz este tipo de propuestas. En el caso de American Express, si es un poquito distinto, le afectaría tal vez un poco más, porque American Express a fin de cuentas sí otorga créditos, o sea, sí funciona como un banco, aparte de que también procesan los pagos o tienen, digamos, su red de procesamiento. Pero aún así es un poco como ese taco trade de que Trump always chickens out. O sea, que Trump normalmente se retracta, incluso ya pues analistas están diciendo que esto no podría ser posible de implementarse realmente. Y son noticias que a veces me gusta aprovechar cuando hay un pánico, porque Trump abrió la boca y dijo algo fuera de lugar, muchas veces se presentan buenas oportunidades. Y pues bueno, me van a decir, oye Pepe, pero ¿por qué las tres y no solo Visa o no solo Mastercard? La verdad es que no me decido por una o por otra porque considero que las tres tienen ventajas competitivas gigantescas. Para empezar, tenemos que ver este gráfico que es una verdadera locura, que es el volumen total de dinero que pasa por sus redes. Y algo que tienen que tener muy en claro es que estas empresas, más allá de ser financieras porque están catalogadas o están en esa industria, verdaderamente son empresas tecnológicas. Son algo así como el Wi-Fi del dinero. Sin estas no podríamos irnos de shopping o no podríamos hacer compras en línea en muchos lugares. Entonces, para que se den una idea, en estas redes o en este Wi-Fi del dinero se mueven casi 30 trillones de dólares al año, que es una completa barbaridad. Obviamente, en su mayoría a través de las redes de Visa y de Mastercard, porque American Express a fin de cuentas mueve mucho menos volumen de transacciones porque no es tanto un negocio de volumen, sino está enfocado en un cliente un poquito más premium o de mayor nivel socioeconómico. Y bueno, también nos podemos fijar en el número de tarjetas que tienen en circulación, que si juntamos a estas tres procesadoras tienen más de 8.200 millones de tarjetas circulando actualmente, que es como si cada persona del planeta tuviera una de estas tarjetas, ya fuera una Visa, una American Express o una de Mastercard. Pero claro, sabemos que normalmente las personas tienen 3, 4, 5 o hasta más tarjetas cada uno. Entonces, el TAM o el Total Addressable Market, el mercado total disponible que tienen estas empresas o el volumen de personas al que todavía pueden llegar en, por ejemplo, países subdesarrollados, todavía es muy grande, porque sabemos que en los países que ya están mucho más desarrollados, pues ya todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Y bueno, claro, hay muchas más tarjetas de Visa y de Mastercard circulando que de American Express. O sea, de las 8.300 millones casi que hay en circulación, nada más 150 millones son de Amex. Pero como ya mencioné, Visa y Mastercard son más un negocio de volumen y American Express es más un negocio enfocado en calidad sobre cantidad, en clientes bastante premium. Y eso es algo de lo que me gusta de Amex. Por ejemplo, aquí hice un gráfico bastante sencillo con ChatGPT dividiendo los dos números pasados que vimos. El volumen total de transacción por red entre el número de tarjetas. Y podemos ver que en el caso de American Express es prácticamente el doble que las otras dos combinadas, el valor total de dinero que mueve una tarjeta de American Express en promedio. Entonces es un cliente de mucho mayor nivel socioeconómico, digamos. Y ya que vimos el volumen, digamos, de dinero que estas empresas mueven, es muy importante ver este punto, que es algo que no todos conocen. Y una de las ventajas más grandes de estas empresas es que al tener esa base de clientes tan grande, pues ya instalada, porque son personas que ya están utilizando día a día sus servicios de procesamiento, estas empresas pueden ofrecer servicios sumamente valiosos, pero no solo a nosotros, que nos ayudan a procesar nuestros pagos, sino que a muchas empresas que necesitan data. Y Mastercard, por ejemplo, ya está haciendo esto bastante. Visa también, pero lo tenemos un poquito más claro con los números de Mastercard. A esta división de servicios para empresas les llaman Value Added Services o servicios de valor agregado. ¿Qué rayos significa esto?
Y bueno, para explicarlo de manera más sencilla, es que se están apalancando de toda la información que tienen sobre nosotros, sobre nuestros hábitos de consumo con nuestras tarjetas de débito o de crédito. Imagínate, un Starbucks quiere abrir, por ejemplo, otra tienda y Mastercard, Visa, American Express saben quiénes son sus clientes que verdaderamente consumen más café, dónde lo hacen, a qué horas lo hacen, cómo lo pagan, dónde lo pagan, y toda esta data es algo que pueden monetizar muy sencillamente porque le pueden vender, por ejemplo, esa data a Starbucks y entonces Starbucks ya va a saber dónde poner su nuevo local, a qué hora ofrecer promociones, cuándo hacerlo, con qué tipo de medio de pagos hacerlo, etcétera, etcétera. Lo mismo para un supermercado que quiere saber cuál es la mejor ubicación para abrir, o un restaurante, o qué sé yo. Todo tipo de negocios puedan aprovechar la data que Mastercard, Visa, American Express ya tiene, y a estas procesadoras de pago no les va a costar más dinero, porque esa es data que ya tienen, no necesitan estar pagándola. Si vemos estas columnas rojas, son prácticamente los ingresos que genera Mastercard por el procesamiento de pagos, ¿no? Por llevarse esta comisión cada que tú pagas con tarjeta, que han venido creciendo, por ejemplo, al último trimestre a ritmos del 11.5%. Pero si vemos las columnas amarillas, estos son esos servicios de valor agregado para las empresas, que vemos que no están creciendo a 11%, están creciendo a más del doble que eso, a ritmos del 26% de manera anual, y vemos cómo ha venido acelerando su crecimiento, no ha venido cayendo, sino al contrario. Las empresas ya se están dando cuenta del valor que pueden ofrecer estas procesadoras, y vemos cómo cada día estos ingresos representan mayor parte del negocio total de Mastercard. Antes probablemente representaban más o menos como un 30% de los ingresos totales, mientras que a día de hoy ya se están acercando a un 40-50%, y no se me haría nada raro que en los próximos 2-3 años estos ingresos sean todavía mayores a los ingresos que reciben por procesar todos esos pagos. Y claro, al ser negocios de datos, al ser negocios de llevarse una pequeña comisión por cada cobro que se hace, y al ser un negocio que no necesita verdaderamente de muchas cosas físicas, son sumamente rentables. Por favor, vean estos márgenes de utilidad. Son de los negocios más rentables del planeta, más que cualquier tecnológica, ya sea Microsoft, Google, Apple. O sea, para que se den una idea, los márgenes de Visa y de Mastercard pues rondan año tras año el 60%, a veces hasta más. Entonces, es decir, de que cada dólar que generan en ventas, 60 centavos son utilidad pura, porque lo único que tienen que hacer es mantener como tal su red. No necesitan cientos de miles de empleados ni lugares físicos para hacerlo. El de American Express vemos que es mucho más bajo, que es más o menos de un 23%, pero esto es porque también tienen muchos más gastos de personal, porque tienen un equipo de atención a cliente gigantesco y la verdad sumamente bueno. Esto lo van a saber todos los que tengan un American Express. Y también tienen muchos gastos por los beneficios que le dan a su clientela. O sea, todos esos cashbacks que dan o beneficios, ya sea en una tarjeta de regalo de Amazon, o te bonifican lo de un restaurante, o te bonifican lo del súper. Todo eso a fin de cuentas le cuesta a la empresa, pero como ya mencioné, a fin de cuentas la clientela que tiene American Express está muy consentida, pero también porque es muy muy valiosa. Al ser clientes principalmente de nivel socioeconómico alto, pues cuando hay recesiones o cuando hay crisis, estos se ven normalmente mucho menos afectados que el resto de la población. Y también cuando estamos hablando de American Express, estamos hablando de algo aspiracional. O sea, cuando una persona quiere sacar una tarjeta Amex, pues verdaderamente se emociona de que lo está haciendo, porque sabe que está llegando a cierto estatus. Y justo por eso vemos este gráfico que también me encanta sobre esta empresa, que es el costo promedio de una tarjeta American Express. Digo, me encanta verlo no como cliente, sino como accionista, porque yo tengo una tarjeta American Express y no quiero que todos los años esté incrementando tanto. Pero desde el punto de vista de accionista, me pone feliz que en el 2019 en promedio cobraban $61 por tarjeta y a día de hoy cobran 119. O sea, se ha duplicado el costo de tener una American Express en cuestión de 6-7 años. Y es un crecimiento anual promedio de más del 12%. Y esto, gente, como he dicho muchas veces en el canal, es conocido como pricing power o poder de fijación de precios. Y esto es una ventaja competitiva o un moat absoluto, porque American Express es tan cotizado, es tan aspiracional, que puede seguir subiendo sus precios y gracias a los beneficios que le da a sus clientes y sobre todo clientes con mucha lana, pues estos lo van a seguir pagando porque les gusta estar siendo consentidos, porque les gusta sentir ese estatus de tener un American Express.
que muchas veces, la verdad, si la sabes aprovechar, se paga sola. A como dice su eslogan, muchos de sus clientes terminan no pudiendo vivir sin ella, porque ya se acostumbraron a sus beneficios y al estatus que te da tener un American Express. Entonces, si consideramos que un negocio normal podría crecer sus precios tal vez a ritmos del 3% siguiendo la inflación, pues bueno, American Express lo crece a 4 veces eso porque puede y sus clientes lo van a seguir pagando. Eso, gente, es una ventaja competitiva. Y bueno, en general, la verdad es que estas empresas no es que estén cotizando a unos precios así que tú digas, oye, esto es una ganga absoluta, porque la verdad es que es muy difícil encontrar este tipo de calidad de empresa cotizando a precios muy, muy baratos. Pero yo sí los veo en rangos promedio hasta ahí un poquito bajos. Mastercard, por ejemplo, el promedio de evaluación al que ha cotizado, o sea, si comparamos también su valor empresarial entre sus flujos de caja, ha sido de 36 veces. O sea, los accionistas hemos pagado en promedio 36 veces sus flujos de efectivo, mientras que a día de hoy cotiza a 28 veces. Visa, su histórico, más o menos está a la par, a 29 veces, y American Express hasta está un poquito arriba de su promedio de los últimos 6 años. Entonces, no es como que yo esté invirtiendo actualmente en estas empresas porque son una ganga absoluta, sino que la verdad es que estoy comprando las acciones, a como ven aquí, a un precio justo, porque como dice la frase, y esto es algo que se me ha grabado bastante, prefiero mucho más pagar un precio justo por una empresa excelente, como lo son estas tres, que pagar un precio excelente, o sea, una ganga, pero por una empresa justa o una empresa que en realidad no es excelente y no tiene una ventaja tan grande. Y pues bueno, ya si nos vamos, por ejemplo, a mis precios promedio en Quant Theory, por ejemplo, pues están más o menos en los rangos a los que están cotizando actualmente estas tres empresas. Y ahora sí, vamos a pasarnos a la tercera acción que he estado comprando en este mes, y esta es la acción de Meta. Meta, vemos que tuvo una caída de más del 20%, por ejemplo, en el mes. Bueno, en noviembre también tuvieron una caída fuerte. De hecho, le dedicamos un video que estuvimos comprando a esos precios. Y bueno, actualmente ha subido ya un poquito. Y estas caídas se deben principalmente a este tipo de noticias recientes que ha tenido. Para empezar, se metieron al mercado de deuda o emitieron $30,000 millones en bonos. En pocas palabras, se endeudaron para hacer inversiones muy fuertes en su infraestructura de inteligencia artificial, en sus centros de datos, para adquirir un mejor personal que verdaderamente supiera manejar la inteligencia artificial en la que estaban invirtiendo. Entonces, su CAPEX o sus gastos de capital aumentaron. Y eso, a fin de cuentas, no le gusta tanto a los inversionistas porque, como vemos aquí, cuando aumenta su CAPEX o cuando su CAPEX representa más porcentaje de sus ventas, sus márgenes de ganancias o sus márgenes de efectivo bajan. Por ejemplo, en 2017, los gastos de capital representaban solo un 17% de las ventas totales o de la facturación total de la empresa, y sus márgenes de efectivo libre eran del 43%. A día de hoy, ese CAPEX se ha disparado y a día de hoy representa el doble de lo que representaba en 2017. Representa un 35%. ¿Y qué pasó con los márgenes? Pues claro, cayeron. Y ahora, en vez de ser del 43%, o sea, de quedarse con $43 de efectivo por cada 100 que facturan, ahora solo se quedan con menos de 23. Entonces, en resumidas cuentas, se están quedando con menos dinero porque están haciendo una inversión bastante fuerte. Por eso vemos que este CAPEX se elevó al doble. Y este tipo de data, o sea, el tema de que una empresa se esté endeudando o que tenga márgenes más bajos y que esté haciendo una inversión muy fuerte sin saber si va a tener un retorno 100% seguro, pues claro, espanta a muchos inversionistas y por eso vimos que sus acciones cayeron. Pero bueno, entre algunos desarrollos, digamos, recientes que ha tenido o ha anunciado esta empresa, es que dijeron que van a cortar 1,000 empleos en su división de Reality Labs, que esta es la división que se dedica a todo el tema del metaverso. Entonces, esto representa más o menos como un 10% del personal de esa división y marca un pivote o un cambio de estrategia claro de dejar los esfuerzos por el metaverso, que hasta por eso se cambiaron su nombre, hicieron todo un rebranding, y esos esfuerzos los van a meter 100% a inteligencia artificial, o lo van a dedicar mucho más, por ejemplo, a sus Ray-Ban Meta, que han visto mucho más resultado en este tipo de productos que a lo que estaban viendo con el metaverso. Y a fin de cuentas, Meta es una empresa, una de esas empresas que puede integrar la inteligencia artificial en su familia de aplicaciones de manera muy sencilla, y ya lo están haciendo. De hecho, justamente por eso estamos viendo un repunte
en su crecimiento de ingresos. Si vemos estos 58 mil millones de dólares, casi 59 mil, vienen de su family of apps. Estamos hablando de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Threads, todo lo que ganan por los anuncios, o sea, los anunciantes que llegan a publicitarse en estas plataformas. Aparte de lo que cobran, por ejemplo, por el Meta Verified, ¿no? La palomita esta que te dan para que salgas verificado. Y vemos cómo el crecimiento, por ejemplo, a partir de 2023 se ha venido acelerando, que fue cuando hemos visto más desarrollo en tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, a principios de 2023 estaba creciendo a ritmos del 4% y en el último reporte que de hecho acaban de reportar el día de ayer, crecieron un 25%. O sea, una empresa que ya genera prácticamente 60 mil millones de dólares creciendo a ritmos del 25% es un crecimiento muy elevado para su tamaño y la verdad muy atractivo. Y sin duda, mucho de este crecimiento, como dijeron por ejemplo en su earnings call o en su llamada con inversionistas, se ha debido en gran parte a las mejoras que han tenido, por ejemplo, en su algoritmo, gracias a la inteligencia artificial o nuevas herramientas de inteligencia artificial que están haciendo que sus aplicaciones sean más adictivas. Y este gráfico nos va a servir para ver que su crecimiento en ventas, ese 25%, no viene tanto de crecer en usuarios, porque si nos fijamos, sus usuarios activos diarios o DAP han crecido un 7% de manera consistente, 7%, 6% a veces, 5% trimestre tras trimestre, que es un crecimiento moderado, bastante respetable, pero nada loco. Pero lo que sí está creciendo a ritmos mucho más elevados son sus impresiones de anuncios o sus impresiones publicitarias. El último trimestre también se reaceleró. En vez de crecer un 7% como sus usuarios, que ya tienen 3.500 millones de personas en sus apps, creció un 18%, más del doble. Entonces vemos que aunque la gente que está dentro de sus aplicaciones ya no crece tanto, porque ya hay muchísima gente, lo que sí está creciendo son las vistas del contenido. O sea, la gente está haciendo más clics o se está quedando más tiempo en lo que están viendo. De hecho, para sustentar este gráfico, tenemos que también, por ejemplo, Mark Zuckerberg dijo en la última reunión que el tiempo que la gente ve de Reels en Instagram ha subido un 30% comparado con el año pasado en Estados Unidos. Entonces, por eso claramente vemos este incremento en impresiones de anuncios. Y esto sin duda hace que más anunciantes quieran entrar a sus aplicaciones porque ven que las personas verdaderamente sí los están viendo. Y pues bueno, en general, esta es una empresa que ha tenido, la verdad, un crecimiento masivo, envidiable por cualquier otra empresa del mundo. O sea, estamos hablando de que en el 2015 esta empresa generaba 18 mil millones de dólares. Pues a día de hoy, 10 años después, generan más de 200 mil millones de dólares. Es un crecimiento promedio de casi un 30% año tras año, que aplicando la regla del 72 significa que duplicaban sus ventas o duplicaban el tamaño de su negocio cada 2 años y medio en promedio. Y a día de hoy, como vimos, siguen creciendo a prácticamente esos ritmos. Por ejemplo, sus ventas crecieron en el último resultado que fue literalmente ayer, crecieron un 24%, sus utilidades crecieron, sus utilidades por acción crecieron, los usuarios crecieron, las impresiones crecieron. El precio promedio que cobran por anuncio también está creciendo. Y eso es algo muy importante, volviendo al tema, por ejemplo, de American Express, de poder fijar precios más altos y que te sigan consumiendo. Aparte, fuera de que ya subió un poquito la acción, la verdad es que a día de hoy, Meta de las Big Tech sigue siendo la más barata. Si vemos el múltiplo del valor total de las empresas entre sus flujos operativos, o sea, antes de descontar todo el tema del CAPEX o de estos gastos de capital, por ejemplo, en inteligencia artificial, que Google, Amazon, Meta, todas estas están invirtiendo muy fuertemente en centros de datos. Antes de descontar eso, vemos que Meta sin duda es la más barata. Por cada acción que compramos de ellos estamos pagando 14.5 veces sus flujos operativos. Por Amazon pagamos 20, por Microsoft 22, Google 26, Apple 34, que es la más cara del grupo. Y que de hecho Google, también que la estuvimos analizando, a día de hoy sigue siendo la empresa más grande dentro de mi portafolio. Hace un par de meses, por ejemplo, a mediados del 2025, estaba cotizando los rangos a los que lo hacía Meta. Y vemos cómo ha tenido una revalorización verdaderamente impresionante. Y siento que algo similar puede llegar a pasar con Meta. Y bueno, aquí por ejemplo les puedo enseñar que el 21 de enero de este mes estuve comprando a precios más o menos de $609, que tuvo una caída bastante interesante. Y si nos venimos a Quant Fury, vemos que por ejemplo desde que compré, por ejemplo vámonos al 21 de enero a más o menos 609 por aquí.
a día de hoy ha tenido una plusvalía de prácticamente un 20% en cuestión de una semana. Entonces ha sido una muy buena inversión en cuestión de corto plazo, pero la verdad es que, como ya saben, no estoy enfocado en lo que generé en una semana, sino en lo que puedo generar en varios años. Pero sin duda fue un punto de entrada bastante interesante que se aprovechó muy bien. Y pues bueno, mi gente, ahí lo vamos a dejar. Estas son las 3 acciones, que en realidad son 5. Hice un poquito de trampa ahí por ese combo, pero estas son las acciones que vi muy atractivas en este mes de enero, que estuve incrementando, y probablemente si llegan a caer todavía más en el próximo mes de febrero, todavía voy a incrementar más, aprovechar el efectivo que tenga para ponerlo a trabajar en este tipo de empresas. Pero tú déjame en los comentarios en qué empresas estuviste invirtiendo en este mes y si también compartes alguna de las que expuse en este video. Y bueno, sin más, si te gustó este tipo de análisis, ya sabes, deja tu like, tu comentario, tu suscripción y nos vemos en el siguiente video. Chao.